Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Como cada semana, desde hace ya más de 2 años, hablamos de distintas disciplinas y sorpresivamente no habíamos tocado el tema del karate. No sé por qué, quién sabe qué pasó, pero estamos saldando esta deuda que tenemos con esta arte marcial. Y entonces vamos a hablar con dos expertos en esta disciplina para que nos expliquen un poco qué es, cómo se come el karate. Así que dejen sus comentarios, sus preguntas aquí en el Facebook. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos digan. Vamos a leer sus comentarios como cada semana. Entonces aprovechen que tenemos a estos expertos del karate. Y por si ustedes, como les comento en cada emisión, han vivido debajo de una piedra y no saben qué es el karate, les voy a poner un videíto para que se den una idea. Es un video al que vamos a regresar más adelante, pero es un video muy espectacular para que se vayan dando una idea. Quizá ustedes lo practicaron, muchos aquí en la universidad no son ajenos a este deporte. Bueno, yo tuve varios compañeros que lo practicaron, incluso en la prepa. Entonces, bueno, si ustedes conocen algo de esta disciplina, también dejen los comentarios, sus experiencias, todo es bienvenido acá. Ya están llegando los primeros comentarios. Muy bien, pero bueno, antes de eso, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña el profesor Carlos Octavio Cruz Valencia. Él es docente en Relaciones Internacionales, deportista y coordinador deportivo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de nuestra máxima casa de estudios, licenciado en Relaciones Internacionales por la misma facultad, en la cual se ha desempeñado como docente desde hace 20 años. Él es cinta negra en Karate Do, en cuya práctica lleva más de 35 años. Y bueno, también desde el 2011 en este cargo como coordinador de actividades deportivas y recreativas en la FES de Aragón. También se ha desempeñado como delegado estatal del Consejo Nacional del Deporte de la Educación en el Estado de México. Y en el 2019 fue reconocido con el Premio Universitario del Deporte en la categoría de Fomento, Protección e Impulso del Deporte Universitario. Y actualmente presidente de la Asociación de Karate Do de nuestra universidad. Es un gusto tenerlo con nosotros, profesor Carlos, bienvenido. Hola, Neftalí, muchas gracias, gracias por la invitación y pues bueno, aquí estaremos ahorita compartiendo un poco de pues nuestro hermoso arte marcial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar acá para compartirnos este conocimiento. Y también nos acompaña el profesor Pedro Martínez Ramírez. Él es egresado de la Facultad de Psicología aquí en Ciudad Universitaria, de nuestra casa de estudios. Es practicante de este arte marcial desde hace 29 años. Destaca bajo la tutela del sensei Roberto Jacob, obteniendo el grado de cinta negra primer dan en el 2010. Actualmente cinta negra cuarto dan bajo la dirección técnica de Renshi Takashi Ota, hablado por la World Shitori Karate Do Federation. Perdonen si mi japonés es medio extraño, ahí ustedes me corregirán. Desde hace más de 15 años, desde hace 15 años se ha dedicado a la enseñanza del Karate Do, cursando continuamente diplomados en bases de la metodología del entrenamiento, entrenamiento deportivo y psicología del deporte, que también es bastante destacable. Hablaremos más de ello, ¿no? Conforme se desarrolle la charla, pero hemos visto que la metodología siempre es básica, ¿no? Para cualquier entrenamiento. Y bueno, en 2003 inicia su carrera en el arbitraje a través de la Federación Mexicana de Karate y en septiembre de 2022 realiza su primera licencia internacional de arbitraje, siendo actualmente juez C tanto en kata como en kumite o combate, ¿no? Por la Pan American Karate Federation. Es un gusto tenerlo con nosotros, profesor Pedro Martínez, bienvenido. Muchas gracias, Neftalí. Buenas noches y esperemos que estemos aquí para la comunidad universitaria resolviendo dudas y dando nuestro punto de vista sobre el karate do. Muchas gracias, profesor. Y también da clases, ¿no? En la prepa número 3. Doy clases en la prepa número 3, así es. Exacto. Entonces, ahí para que vayan corriendo la voz con sus compañeros, con sus amigos, por si quieren aprender karate, ahí de una vez vayan pidiendo informes. Bueno, pues ahora sí, profesor Carlos, ¿cómo comenzamos esta historia del karate? ¿Dónde surge? Cuéntenos un poquito. Sí, Neftalí, si me permiten voy a hacer aquí una presentación para poder ir un poquito dando mi explicación. Claro, claro que sí, adelante. Bueno, el karate es un arte marcial que, bueno, es bastante conocido en todo el mundo, ¿sí? Desde hace ya, pues prácticamente, no sé, desde mediados del siglo pasado, el karate empezó a ser conocido
bueno, en varias partes del mundo, ¿no? Y su historia, no sé si se esté dando la presentación, Sí, ¿sí? aquí la vemos. Sí. Muy bien. Entonces continúo, ¿sí? Bueno, tenemos que remontarnos a un lugar donde nace el karate, que es en las Islas Okinawa, que es una isla, bueno, de la mayor de las conocidas como las Islas Ryukyu en Japón actualmente. En este lugar es donde se originó el karate, pero antiguamente era un reino independiente, ¿sí? Que en 1429 se fundó, era conocido como el reino de Ryukyu, ¿sí? Hasta 1879 cuando se dio su completa anexión a Japón. Aquí ustedes en este mapa, como pueden ver, se marcan tres ciudades principales donde, de acuerdo a la historia que conocemos, se desarrolló el Karate-Do, que es Shuri, que era en aquel entonces como la capital real de lo que era el reino de Ryukyu, Naha, que era una también ciudad bastante importante de aquel entonces, y otra ciudad también conocida como Tomari, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una imagen del que fue el primer rey de este reino de Ryukyu, que fue el rey Shoshin de 1465 a 1526. Y algo muy importante que destacar, que lo pongo aquí en esta siguiente lámina, diapositiva, es que el reino de Ryukyu mantenía estrechas relaciones con diferentes pueblos, sobre todo cuando era un reino independiente de Japón. Predominaba mucho su relación política, comercial y cultural con China. Esto es un factor bien importante. ¿Por qué? Porque China le va a aportar elementos de gran aportación hacia lo que va a ser el arte marcial okinawense, que en un primer momento pues no lo podemos llamar karate, porque era un arte marcial pues indígena propio de la isla, de las islas, y que después en esta relación política, comercial con China, el arte marcial de diferentes, sobre todo de las costas de Fujian y algunos otros lugares de China, empiezan de alguna otra manera también a predominar y a permear lo que va a ser el arte marcial okinawense para después desarrollarse en karate. Entonces, algo que debemos de entender y comprender es que China le ha aportado un gran elemento a lo que es el arte marcial japonés, en particular al karate. ¿Sí? Esto es algo que hay que reconocer y tomarlo en consideración. ¿Qué sucede después? Que Japón se empieza a convertir en una potencia militar en aquel entonces, estamos hablando de los años más o menos de 1600, y en este entonces se daba lo que era la forma de gobierno del shogunato, donde predominaban lógicamente el poderío de los samuráis, ¿sí? El poder samurái era el que permitía que Japón se hubiera consolidado en un estado unificado en aquel entonces, y Japón empieza una especie de expansión hacia diferentes lugares que están cercanos, ¿no? Japón se atrevió incluso desde aquel entonces a pretender invadir China, ¿no? Atravesó Corea e incluso hubo una gran guerra contra los chinos y contra los coreanos, donde los japoneses pues no pudieron llevar adelante su proyecto y fueron relegados y regresados a lo que era su poderío dentro de la isla, ¿sí? Pero se empezaron a consolidar como un poderoso país, ¿no? ¿Qué sucede en ese entonces? Que dentro de lo que era el shogunato Tokugawa, era el principal líder eran los Tokugawa, ¿sí? Se crea dentro de un feudo o un reino también dentro de lo que es el gran imperio japonés de aquel entonces, o el gran, perdón, vamos a decir el gran shogunato japonés, más que imperio es el shogunato japonés. Hay un poderoso feudo que se llama el clan Satsuma. El clan Satsuma se encuentra en la parte sur de Japón y está lógicamente colindando con las islas Okinawa. ¿Qué hace este feudo? Invade lo que son las islas de Ryukyu y a partir de ese momento el reino de Ryukyu pasa a ser un vasallo del shogunato japonés. Pero algo muy importante que sucede aquí es que no se les somete completamente, ¿sí? El clan Satsuma se da cuenta de que las islas Ryukyu tienen una gran relación comercial con China y en vez de cortar esta relación con China, se lo permite porque, bueno, las ganancias a fin de cuentas eran para el clan Satsuma. O sea, no eran realmente para el reino de Ryukyu, sino que todas las ganancias económicas, comerciales, iban a caer a manos del clan Satsuma.
Entonces el clan Satsuma dice, bueno, pues adelante, no hay ningún problema. Y durante todo este tiempo, hasta 1879, las islas Okinawa, este reino de Ryukyu, siguió manteniendo estrechas relaciones con China, lo cual permitió que se siguiera permeando y que siguiera aportando elementos a al arte marcial okinawense. Aquí estoy remarcando algunos de los primeros grandes maestros del arte marcial okinawense, de lo que pues nosotros ahora conocemos como karate, lo que puede ser el antecedente pues del karate. Se habla bueno, en la historia está marcado Kanga Sakugawa, que fue un primer personaje que también tuvo aportación del elemento chino en su arte marcial y empezó a desarrollar también pues el arte marcial okinawense, ¿no? Por ahí ustedes ven, se alcanza a ver que dice Shuri, porque estos maestros que estoy marcando aquí nacieron precisamente en esta ciudad de Shuri, que era la capital real. Después sigue Sokon Matsumura, que de 1809 a 1899, bueno, vivió y también fue un exponente y un gran maestro de arte marcial okinawense. Estas personas estaban muy relacionadas con la realeza okinawense. Varios de ellos tenían puestos y eran parte de lo que era la nobleza del reino de Ryukyu. Viene después Ankoi Tosu, que es un gran, este personaje Ankoi Tosu es un gran desarrollador y sistematizador de lo que va a ser posteriormente después el desarrollo del Karate Do. Empieza a crear lo que nosotros conocemos como katas, empieza a crear un sistema de katas que tratan de hacer más simplificada la enseñanza del karate. Porque anteriormente el karate, bueno, lo que se conocía como arte marcial okinawense y que se era conocido como Tode, que realmente significa la mano de China, ¿sí? Era enseñado como muy secretamente, ¿sí? Un poco muy, no secretamente, pero de manera muy exclusiva para las familias más cercanas, en este caso a la realeza o cercanas a un maestro. O sea, no era algo abierto, ¿no? Era algo como muy exclusivo. Y a la par de él está también Ankoa Sato, que también fue un exponente muy importante, un gran maestro, y todos estos nacieron en Shuri. De ahí se creó un linaje. O sea, un linaje significa que de ahí van a salir otros maestros que van a crear diferentes estilos que ahorita voy a mencionar más adelante. Y en la ciudad de Naha aparece Kanryo Higaonna, que crea también un estilo un tanto, tiene sus diferencias marcadas con lo que es lo que se creó en el otro linaje. O sea, aquí podemos decir que se dio la formación de otro linaje con Kanryo Higaonna en Naha y que va a crear también posteriormente otros estilos, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Aquí vemos unos kanji que se utilizaban antes de que el Karate Do fuera denominado Karate Do, ¿sí? En Okinawa, repito, lo que se conocía era como Tode, o también se decía que era el Shuri-te, que era la mano de Shuri, el Naha-te, que era la mano de Naha, Tomari-te, que era la mano de Tomari, haciendo alusión a las estos tres lugares donde se estaba originando lo que hoy conocemos como karate, ¿no? Pero realmente esta era la forma en cómo se denominaba por esta relación tan estrecha que había existido, tanto política, comercial y cultural con China, que lógicamente influía en el desarrollo del arte marcial okinawense, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Bueno, llega la era Meiji en Japón. La era Meiji marca la desaparición del shogunato, la desaparición del poder de los samuráis, porque Japón entra en un periodo de modernización y occidentalización, perdón, ¿sí? Y a partir de este momento se acaba esta libertad de relación que tenía Okinawa con China, porque empieza a aparecer lo que va a ser el imperialismo japonés, ¿no? Y las islas son integradas completamente a Japón y desaparece en el reino de Ryukyu. Ya no existe el reino de Ryukyu. El monarca de Ryukyu es llevado a Japón y se integra a la nobleza japonesa, pero no como un monarca, lógicamente, sino como un personaje de rango menor dentro de la nobleza, perdón, japonesa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Que Japón empieza una intromisión bastante fuerte, lógicamente, y se da un proceso de japonización de la cultura de Okinawa. Se empieza a través del imperialismo japonés, se da un fuerte nacionalismo y se trataba de mantener la integridad japonesa
y esto obliga a que Okinawa empiece a cambiar su lenguaje, por ejemplo, porque el lenguaje okinawense es diferente al lenguaje japonés, es un lenguaje indígena diferente, y entonces la presencia japonesa empieza a obligar a que todo en Okinawa se vuelva japonés prácticamente, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que aparece estos maestros que estamos viendo aquí. En azul están los diferentes estilos que ellos han creado y que existen hasta la actualidad, ¿sí? ¿Y qué sucede con estos maestros? Que todos son okinawenses, ¿sí? La mayoría son okinawenses, se dan cuenta de que realmente ya su país independiente ya no existe, que tienen que seguir las reglas japonesas y tienen que prácticamente empezar a adquirir una forma japonesa, ¿no? Se empiezan a hacer exhibiciones de karate en diferentes partes de Japón y el karate empieza a ser bastante atractivo para los japoneses, pero para que los japoneses lo acepten, tiene que hacerse japonés el karate, dejar de tener el elemento de relación china, ¿sí? Y cambiar a un elemento japonés, ¿no? ¿Qué hacen todos estos maestros que estamos viendo aquí que crearon estos diferentes estilos que hoy practicamos? Cambian lo que era el tode, esos kanjis chinos, y adoptan lo que es el kanji japonés, que significa kara, te, do, que significa el camino de la mano vacía, ¿sí? Y a partir de ese momento, precisamente por toda esta imposición de la cultura y de la política japonesa, es que Okinawa tiene que japonizarse, iniciar un proceso de japonización, y el karate tiene que entrar también en este escenario. Y además, el karate a partir de este momento es bastante aceptado ya en Japón como tal, y a partir de ese momento empieza todo un proceso de desarrollo que se va a ver afectado cuando se da la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y con la rendición de Japón, que se prohíbe durante algún tiempo la práctica de las artes marciales japonesas, entre ellas incluido el karate. Sin embargo, realmente lo que sucede es que los militares norteamericanos, por ejemplo, empiezan a practicar el karate y ellos y algunos otros militares europeos son los que empiezan a propiciar no solo karate, sino también las diversas artes marciales japonesas las empiezan a practicar, y son ellos los que empiezan a ayudar a que las artes marciales vuelvan a ser de alguna otra manera permitidas. Y ya entrada la década de los 50 empieza nuevamente la recuperación y el fortalecimiento de los avances tanto en karate como en las diversas artes marciales de Japón, ¿no? En este tiempo, bueno, se continúa lo que es el karate tradicional. En Okinawa, por ejemplo, todavía es muy marcado el que allá se practique lo que es el karate tradicional okinawense. En Japón, sin embargo, se le empieza a dar un tinte de karate un poco más deportivo y competitivo, porque la única manera que ven de que pueda expandirse y ser conocido por más gente es que también tenga un aspecto competitivo, que hoy en día pues lo tenemos muy marcado, ¿no? En casi todos los deportes, ¿sí? Esto hace que haya una gran expansión por parte del karate en la década de los 50 y los 60, y a partir de ese momento pues se da un boom, una expansión, y prácticamente en la actualidad pues en todas partes, en casi todos los países del mundo se practica el karate do, ¿sí? En América, en Europa, donde está bastante desarrollado ya a nivel competitivo, ¿sí? Y para ir finalizando, pues por ahí del 2016, después de muchos años de estar luchando el karate, fue incluido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se llevó a cabo esta participación que, pues lógicamente todos los que somos de karate la vemos como algo fenomenal, extraordinario. Pretendíamos que siguiera adelante, pero desafortunadamente hasta el momento el karate no ha sido incluido en París 2024, pero pues bueno, estamos en la lucha, como quien dice, ¿no? Porque nuestro arte marcial regrese a la gran justa deportiva mundial de los Juegos Olímpicos, y esperemos que algún día lo volvamos a lograr en los siguientes Juegos para que esto se dé en Los Ángeles que vienen posteriormente, ¿no? Y bueno, con eso termino. Gracias, arigato, que significa también gracias en japonés. Muchas gracias, profesor. Pues una lección resumida bastante nutrida de la historia de esta disciplina. Y aquí está la gente muy emocionada comentando. Nos comentan, por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. Bueno, David Castañeda, saludos. Lo nos saluda. César Márquez. Omar Bufón, que está aquí muy activo en los comentarios. Saludos. Martín López, saludos cordiales. Mariana Villa.
Vivi, Omar nos dice justo el camino de la mano vacía, exactamente, ya como nos lo explicó el profesor. El profesor Atlan Martínez, también saludos. Paola Cruz, bueno, Emi también nos manda saludos, está por ahí. Isaías Camacho, Abner, ¿quién más? ¿Quién más? Marta Flores y Gris nos dice buenas tardes, profesor, excelente profesor de karate, al igual que su hermano, el profesor Adán, siempre muy profesionales con sus alumnos. Felicidades, nos dice Gris. Y bueno, ya nos comentó entonces un poco de la historia y síganos comentando, mándenos sus preguntas, ahí cualquier duda que tengan estaremos leyéndolo. Ya nos comentó un poquito la historia. Profesor Pedro Martínez, ahora cuéntenos cómo se practica en la actualidad. No es el mismo karate el que se practica hoy que el que se practicaba en Okinawa hace 100 años. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Cuéntenos todo. Pues a mi punto de ser y de mi perspectiva, el karate siempre va a ser siendo karate. Eh, obviamente, conforme se ha modernizado, se ha tenido que sistematizar. Y por lo mismo que estamos en un mundo occidental, bajo ciertas normas, hemos tenido que entrar en una cuantificación. Entonces, la verdad, un Suki hace 300, 400 años es el mismo Suki que ahora. Entonces, una defensa sigue siendo la misma defensa. ¿Qué es un Suki, profesor? Perdóneme. Un Suki, perdón, pienso como si todos estuvieran en el mismo bagaje. Un puño, un puñetazo. Una patada o una geri sigue siendo la misma técnica desde hace 300 años. En eso no ha cambiado. Han cambiado las metodologías de entrenamiento y ha cambiado un poquito la percepción hacia la competencia. Anteriormente no había competencias en karate. Literal, el karate estaba hecho para vivir o morir. No había más. Un Suki significaba sacar el aire o dejar fuera de combate a tu enemigo en un solo golpe. Fulminados. Actualmente estamos regidos bajo reglas éticas, morales y ciertos principios sociales, sobre todo. Entonces tenemos que regirnos en una base en la cual tenemos que cuidar al oponente. Por eso mismo hemos tenido que recurrir a reglamentos. Y en ese sentido, el karate ha venido evolucionando al igual que todas las culturas, al igual que todos los deportes. Si te das cuenta, en todos los deportes ha habido una esencia. La esencia del fútbol siempre ha sido trabajar con los pies, con un balón. Ha venido cambiando el deporte, implementando la tecnología, implementando nuevas reglas, pero la base es la misma. Igual ha pasado con el karate. La base es la misma, sin embargo, ha evolucionado y se han incluido ciertas cosas. Perfecto, profesor. Y aquí tenemos un videíto que podemos usarlo de apoyo para que nos explique un poco estas reglas, esta disciplina que, como nos comenta, se vive en este momento. Entonces vamos a narrarlo y podemos ir pausando. Entonces, kumite habíamos dicho que es combate, ¿no? Así es. Mira, actualmente la Federación Mundial de Karate es la instancia que a nivel internacional emite un reglamento de competencia. A su vez, hay otras instancias, otras federaciones, pero la más grande y la reconocida por el Comité Olímpico Mundial, Comité Olímpico Internacional, perdón, es la WKF, la World Karate Federation, es la que determina esta situación. La WKF emite dos modalidades, la modalidad de combate, que es la que estamos viendo en kumite, y la modalidad de kata. Aquí estamos viendo un combate entre dos chicas. Asimismo, cabe señalar que el karate, al igual que todos los deportes de contacto, se dividen en varonil y femenil. Ahorita estamos viendo un torneo que es el Open de París, es un torneo muy importante y en ese torneo generalmente va la gente más importante de Europa y de América. En estos momentos estamos viendo ahora el equipo varonil y más o menos les voy a explicar cómo sucede. El área es un perímetro de 8x8 y esta área es donde se mueven los competidores. Normalmente en categorías adultos mayores de 18 años, varonil y femenil, es un tiempo de 3 minutos efectivo. ¿Qué quiere decir que es efectivo? Que en cuanto hay un señal de paro
por parte del referee, que es el juez central, el tiempo se detiene. En ese momento, el referee, con base a la opinión de sus jueces que son en las esquinas, determina si va a haber un punto, va a haber una penalización o una advertencia. Si se dan cuenta, hay dos rectángulos rojos. En esos rectángulos rojos se posicionan cada uno de los contrincantes. La gente que es nueva en esto de la cuestión del karate, les voy a explicar más o menos por qué traen cinta roja y cinta azul. No es que sean sus grados. En esas instancias, todos son cintas negras. Obviamente, en torneos más locales, se dividen por grados: cintas blancas, cintas amarillas, cintas verdes, cintas azules, cintas marrones o cafés y negras. Pero ya a nivel internacional, para llegar a este nivel, todos tienen que ser cintas negras. Y se les pone una cinta y equipo protector de cada color: rojos o AK, y se posicionan del lado derecho del referee, y azul o AU. Aquí se dan cuenta, es para la gente que confunde un poquito el karate del taekwondo. El taekwondo, el origen es coreano, y se dan cuenta, y no es que ningún arte marcial sea mejor que otra, simplemente son diferentes. Predomina más en el taekwondo técnicas de pateo. Sí existen técnicas de puño, pero generalizan las técnicas de pateo. Aquí se dan cuenta, las chicas están portando únicamente nudilleros o guantes. La parte de abajo del pantalón traen espinilleras con empeineras. Obviamente, si estás rojo, de color rojo; si es azul, de color azul. Las chicas deben de tener dos petos: un peto corporal y un peto para busto. Y va por dentro de la casaca, que es la parte del chaleco, bueno, de la parte de arriba del uniforme. Mientras que en varonil, aparte de los guantes, de las espinilleras con empeineras, adentro de la casaca va un protector corporal. Si se dan cuenta, en taekwondo el protector corporal, el peto, va por fuera y el ancho es de mayor espesor. Eso es a grosso modo la cuestión como de la vestimenta. Además, el karategi, que es el uniforme que usamos en karate, es diferente al budok, que es de taekwondo. Algunas líneas de budok todavía traen el cruzado, pero generalmente en taekwondo traen el cuello en B y traen cuellos ad hoc al grado. Mientras en karate el corte es cruzado y se atan las correas de los chalecos, por así decirlo. Ahora, ahí estamos viendo en la lámina los puntos. Obviamente es una cuestión, es un deporte de apreciación. Y como es un deporte de apreciación, muchas veces, hay disgustos. ¿Por qué? Porque lo que está intentando la Federación Mundial de Karate es homologar cada federación continental, marquemos de la misma manera. Te lo comento porque no es lo mismo lo que estamos viviendo o estamos experimentando en el karate en México, lo que estamos experimentando el karate en América Latina, en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Oceanía y en Europa. Hay un abismo. Hay un abismo, ¿por qué? Por lo mismo de la planificación deportiva. Entonces, lo que está intentando la Comisión de Arbitraje Mundial es homologar criterios, que sea un punto aquí, como en Japón, como en Austria, como en China. Entonces, por lo mismo, nosotros como cuerpos arbitrales, desde la cuestión estatal, nacional, panamericano, europeo y mundial, tenemos que constantemente capacitarnos. Tenemos actualmente varios reglamentos. Está el reglamento de kata o de forma, está el reglamento de combate, y está actualmente un nuevo reglamento que es el de para karate, que es para la gente que es débil visual, con problemas de motrices, que tienen que hacer kata o forma en silla de ruedas, y donde hay chicos con retraso mental o síndrome de Down. Hasta ese momento, nada más en para karate está la forma de kata, no hay forma de kumite. Y bueno, ahora a su mano izquierda de la pantalla está uno de los
cracks, yo creo que en mucho tiempo no se ha dado y que no se dará. Rafael Gayev de Azerbaiyán. Y bueno, les comentaba hace poquito sobre las puntuaciones. Tenemos que, como jueces, ver lo mismo. Una salida del perímetro de 8x8, que es ese rectángulo grande, amerita sanciones porque está saliendo de un ámbito de competencia, que si lo llevamos como a la película de Karate Kid, la número 2, era el foso y adiós, ¿no? Es algo parecido. Los competidores salen del rectángulo rojo que está en medio y ahorita estamos viendo técnicas de mano. Para técnicas de mano se necesita tener 6 criterios. Bueno, para técnicas de mano o de pies o de derribe se necesitan 6 criterios. Porque no es lo mismo tirar un golpe con técnica a sin técnica. Una técnica que sea con los estándares del karate. Esa técnica debe ser con una distancia correcta, una distancia en la cual el impacto llegue a su máxima fuerza y velocidad en la distancia apropiada. No es lo mismo tirar un golpe con el mano recogida que un golpe pleno y lleno, a una técnica que ni siquiera llegó al objetivo. También una cuestión muy importante en el karate es el índice de la buena ejecución y de la no malicia. Cuando hay una técnica con malicia, inmediatamente se detiene, no se otorga punto y se sancionará, ¿no? Porque a diferencia de otras artes marciales, por ejemplo, el judo, jiu-jitsu, taekwondo, donde hay knockout y gana el que noqueó, en karate una premisa que tenemos importantísima es el respeto, la etiqueta y el cuidado hacia nuestro adversario. Podemos ser adversarios, pero tampoco somos enemigos. Una cosa es ser adversario, otra cosa es ser enemigo. Entonces, cuidamos mucho el contacto. Cualquier exceso de contacto que reduzca significativamente la oportunidad de nuestro oponente a seguir compitiendo al 100%, merecerá en su momento una advertencia y acumulando varias advertencias, una descalificación, o incluso si el golpe fue muy, muy, muy importante, que haya diezmado significativamente a un virtual 0% a nuestro rival, entonces directamente se impone una sanción y una penalización y se va y se pierde ese competidor. De hecho, hay un video en los Juegos Olímpicos en la final entre Irlanda y Arabia Saudita que es sumamente controvertido, donde está en la final y el chico de Arabia Saudita le da una patada preciosa al chico de Irán y cae knockout. Y ahí mucha gente que nos ve en televisión o que nos ve ahorita en Red Puma nos preguntó, ¿por qué perdió el chico que noqueó al otro? Precisamente por eso, fue un exceso de contacto. El chico de Irán entró a buscar el punto. A esa velocidad, a esos niveles, es muy difícil poder regresar a un estado de conciencia o más bien no de conciencia, a un estado de concentración y seguir alerta, porque son velocidades impresionantes. Y el otro chico, el de Arabia Saudita, le dio un patadón que lo dejó knockout y la medalla de oro se la llevó él, que quedó noqueado. Entonces, ahí se genera un poquito de controversia, pero ahí nos damos cuenta específicamente cómo el karate buscamos la técnica, porque no es lo mismo, y perdón por la palabra, que sepa pegar, a sepa pegar y sepa controlar. Creo que el que sabe pegar y sabe controlar distancia y fuerza tiene un plus, porque sabe cuándo va a ocupar su fuerza total o cuándo va a medirse. Y no es que somos un deporte de contacto y también de toque, pero en el momento en que un karateca puede y se decide a dar completo el contacto, la verdad es que no somos personas que pegamos suavecito. Bueno, regresando un poquito a los criterios de ejecución para otorgar un punto, debe haber buena distancia, una ejecución vigorosa y debe de haber la actitud de compromiso de Sanchin. Sanchin es muy importante, ya no aparece así en el reglamento, pero es seguir atento. Sabemos bien que en ese combate que estamos viendo ahorita, pues mi rival sigue viva. Y si fuera un combate real en la calle, le di un guamazo al que me está haciendo
no sé, me imagino un problema en el tráfico. Ok, le di una patada, pero el otro sigue vivo, sigue respondiendo. Entonces hay que estar alerta para cualquier otra seguimiento. Entonces, esa sensación de continuidad del estado de atención es muy importante en karate. Ahora, hay tres marcaciones. Hay yukos, wasaris e ippon. Ahí estamos viendo ippones. El ippon significa 3 puntos. Ahí estamos viendo a Francia contra Turquía. Y ahí Francia derriba. Ahí, por ejemplo, azul hace un punto. A ver si nos puedo regresar un poquito. Bueno, si no sigo explicando, no hay problema. Los puntos, por ejemplo, hay un derribe. El derribe o puede ser una patada a la cara. Y explico esto. Hay mucha diferencia en la cuestión de apreciación. ¿Por qué? Porque los ángulos de los jueces es diferente. Entonces, parte del actual reglamento de karate nos dice que para que el referee deba marcar un alto y otorgar la puntuación, debe existir 2 o 3 jueces que estén viendo lo mismo o que estén viendo banderas hacia el mismo lado. Ahí, por ejemplo, estamos viendo a la referee, no alcanzo a ver de qué referee es, pero está mostrando una categoría de contacto. Anteriormente, antes del 2023, teníamos un reglamento en el cual estábamos con 2 categorías de penalización. Una de contacto, que es golpes, y otra de no contacto. Las de no contacto eran por salirse del área, las de no contacto eran por rehuir el combate, las de no contacto eran empujar, abrazar, provocar al otro, cosas de ese estilo. En este momento, la referee, al cruzar las manos, está mostrando, junto con el apoyo de sus 4 jueces, que el que está de azul golpeó con fuerza excesiva al competidor rojo, ya sea porque pegó en alguna articulación o porque su fuerza fue desmedida. Actualmente, desde enero de este año, se juntó categoría 1 y categoría 2, porque para el televidente, la persona que no estaba inmersa en el karate, le era muy difícil, ahora C1, C2, ¿qué sucede, no? Entonces, la Comisión Mundial de Arbitraje, junto con la Comisión Técnica de Arbitraje de la Federación Mundial de Karate, vieron la necesidad de juntar todo. Y actualmente nada más hay una categoría en la cual se reúnen excesos de contacto, salidas, pasividad, que es cuando los 2 competidores no hacen nada, empujar, rehuir el combate, abrazar y que el otro no permita hacer su combate, en fin, son bastantes criterios. Y todo esto los jueces y los referees tenemos que tenerlo así, A, B, C, D, F, G, H, así, tal cual, porque es muy fácil. Yo en lo particular no soy tan novato en el arbitraje, tampoco tengo tantísimos años como muchos colegas que seguramente nos están viendo, pero la verdad cada vez veo a competidores más preparados que quieren comerse al panel de arbitraje. Entonces uno tiene que estar completamente en la pelea, 100% concentrado, tener bien dominado el reglamento de combate, el reglamento de kata, para que el competidor gane el que deba de ganar. ¿Sale? Entonces, si gustas, seguimos con el video y seguimos explicando un poquito lo de los puntos. Para otorgar un punto, ahí estamos viendo lo de las faltas. Eso ya no existe, categoría 1 y categoría 2 ya no existen. Eso estaba de año anterior. Ahora, técnicas de golpes o de uchi. Un golpe de uchi es un golpe, por ejemplo, un golpe con regreso muy rápido, con una estancia muy corta. Y un golpe de puño es un golpe, vamos a hablar en términos de box y de arte, bueno, como esas cuestiones que todos entienden un poquito más. El jab, que vendría a ser el golpe de derecha, si uno tiene el pie izquierdo adelante, perdón, jab sería el golpe de izquierda, o el cruzado derecha, que vendría a ser un yakosuki, o el golpe cruzado. Estas técnicas, si son contactadas en
alguna de las 7 zonas puntuables amerita un yuko o un punto. Las 7 zonas puntuables es abdomen, pecho, zonas laterales o costillas, espalda, cuello más no garganta, cara y cabeza. Todas esas técnicas ameritan un punto. Ahora, en el video estamos viendo que la competidora de rojo acaba de meter una patada. Las patadas a la zona media, y que es la espalda, pecho, abdomen o los costados, valen 2 puntos. Wasari, valen 2 puntos. Y ahorita vamos a ver lo que amerita 3 puntos, que es un ippon. El ippon, al igual que en judo, significa punto completo, pero aquí se marca como 3 puntos cuantitativamente. Y puede ser por patadas a la cara con control y con este regreso de la pierna para no ocasionar una lesión, o un derribe y que el competidor que derribó marque alguna técnica de mano o de pie con buena forma. Ahí se dan cuenta, ahí está. Otra derribe, ahí. A diferencia de judo, donde en el judo es derribar completamente por encima de la cadera, en karate no se permiten los derribes por encima del punto de giro de la cadera para evitar lesiones. ¿Sale? Y para diferenciar, porque los dos, al ser deportes de contacto japonés, pues hay que diferenciar qué es karate y qué es judo. Asimismo, anteriormente, por ejemplo, ahí se dieron cuenta que rojo se abrazó, ¿no? Para evitar ser puntuado. Eso ameritaría una sanción del rojo por intentar que el otro puntuara. Aquí es lo que Ahora, decía, ¿no? De el exceso. así es, si se das cuenta, no, yo he estado, yo competí, no competí a nivel internacional, pero es que muchos dicen, no, es que el karate nada más se tocan suavecito, y la verdad es que no, la verdad es que uno termina al día siguiente de los torneos, o sea, el día después del torneo es la muerte. Durante la competencia, pues sí, los golpes más fuertes sí los sientes, los golpes más fuertes, una costilla sumida, un, una abrida de ceja, una nariz rota, la sientes de inmediato. Pero al día siguiente, todos esos golpecitos que en el momento no se sienten, híjole, es bastante fuerte. Ahora, Fascinante, profesor. Ya estamos entrando, perdón, en la recta final del programa, entonces ahí sí podemos darle un poco de velocidad. perfecto. No, sí, sí, a mí dime, porque yo a esto, creo que al igual que al sensei, Carlos, esto nos apasiona y podemos hablar horas y horas y horas sobre esto. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para ver todo. De hecho, no quería poner una presentación con diapositivas porque, pues creo que esto debe ser desde la cuestión actual, una presentación de PowerPoint, híjole, pues no va a atrapar a la gente, ¿no? Ahorita que sepan más o menos una noción del karate, las reglas, del coacheo, de la kata, del combate, y después que la comunidad universitaria se acercan los profesores que estamos dando clase ahí, tanto en CU, Prepa 7, Prepa 9, la FES Aragón, ¿no? Prepa 3. Entonces, acérquense con nosotros para que nosotros les demos esta información y si tienen esa avidez por saber más sobre el karate, sobre las katas, sobre el combate, aquí estamos y adelante. Ahorita ya no nos dio tiempo de hablar de la kata, pero creo que la kata es riquísima porque hay kata individual, kata en equipos. Creo que por ahí hay un video de kata en equipos, ahí sí puedes ponerla para que más o menos se dé una idea la gente que nos ve en casa o la gente que nos ve en sus móviles, qué es la kata. Ya vimos el combate creo que es lo más común que se vea en karate, pero también karate es una cuestión de la kata. La kata, como bien dice el licenciado Carlos, el sensei Carlos Cruz, es la esencia. Es un manual en el cual sensei Anko Itosu, sensei Kanryo Higaonna, todos los que habló pues, el sensei Carlos Cruz, era la forma del manual de todas las técnicas que uno podía realizar para poderse defender. Es el equipo, si mal no recuerdo, de Italia, de kata. Estas chicas, este sistema de jueces a los lados ya no se maneja actualmente. En ese ha de haber sido 2014, 2015. 2012, mira, perfecto. Porque ese sistema de 4 jueces, más un juez principal enfrente, levantaban la bandera del equipo que ganador. Actualmente se maneja
a través de números, donde 0 es descalificación, una descalificación sería por hacer mal la kata, se caiga la cinta, no dar el nombre de la kata, y mira, si te das cuenta, son parejísimas. Están haciendo ahorita actualmente la kata Annan. Annan es una kata del estilo Ryu e Ryu, y uno como juez, a pesar de que yo soy cuarto dan en Shito Ryu, debo conocer las katas de Shito Ryu, de Shotokan, de Goju Ryu, de Wado Ryu, de Ryu e Ryu, si no sabérmelas al 100%, sí ubicar. ¿Para qué? Para hacer, esta chica así no le hace el movimiento, esa chica se equivocó, se comió tal paso. Entonces, la carrera arbitral es una carrera apasionante, pero igualmente bastante pesada. Y si te das cuenta, ahí estamos calificando posiciones, movimientos de transición, la fuerza, la velocidad. ¿El grito también se califica? El grito, en algunas escuelas de karate sí se califica el grito. Actualmente la Federación Mundial de Karate, en el reglamento que está manejando, el grito lo puedes poner donde quieras. Y aparte de eso, las finales, medalla de oro, de plata y por tercer lugar, hacen una demostración de la kata. El bunkai es la parte que a mí en kata por equipos me apasiona, porque ves que esos movimientos que están haciendo las personas, las chicas o los chicos, en la vida real, ¿qué significan? Eso está impresionante porque es llevar a la práctica, a un escenario real, de un combate real, ese movimiento. Y como ven, si quieren, podemos hacer un programa de kata nada más para explicarlo. Perfecto, yo animadísimo. Perfecto. Oye, para ir concluyendo el kumite que ven, ya se nos fue el tiempo rapidísimo, no, ni se siente, ¿no? Ahorita leemos los comentarios de la comunidad que aquí sigue muy entusiasmada. Entonces, veíamos en la cuestión del kumite cómo podemos concluir, cómo se gana, para explicarle a la comunidad universitaria. Profesor Carlos, explíquenos así rapidísimo para que se animen y vayan a preguntar ya a las clases de karate. Perdón, no te entendí detalle. Que nos estaba explicando los golpes, cuánto valen, pero cómo gana uno un combate, en qué momento ya se gana. Bueno, mira, después de haber marcado un determinado número de puntos, ¿sí? Bueno, lo pone ampliamente desconectado y todo, como decía Pedro, siempre cuidando la integridad del oponente, la propia integridad del oponente. Eso significa importante, sí, cuidar la integridad propia del oponente. Después de un determinado número de puntos que se conectan, entonces se haga alguna victoria, al que haya conectado mayor cantidad de puntos, ¿no? Sí. Y bueno, creo que lo importante aquí, fíjate que sí es muy importante, creo después hacer algo un poco más enfocado a lo que es el reglamento, porque es necesario, incluso aquí con Pedro, estamos ya planeando con los equipos representativos de karate de la UNAM, el estar también aportando los seminarios de tercero para que todos puedan conocer los reglamentos, ¿sí? O sea, si no conoces las reglas, es difícil competir al nivel que se debe de competir. Entonces, por ello la importancia de haber invitado a Pedro para que nos pueda dar toda esa explicación, y espero que después, como bien dices, haya otra oportunidad para ampliar un poco más, sobre todo en el tema de kumite y de kata. De kata también es importantísimo lo que tenemos que ver en kata, ¿sí? Individual y de equipo. Está el kumite por equipos también, es una modalidad que, bueno, se ha utilizado y que también es muy importante conocer ahí. Está buenísimo, porque eso a mí me hace muy feliz porque nos da para muchos programas y para poder profundizar en cada una de las modalidades. Le iba a comentar, el karate en la universidad, digo, ya se nos acaba el tiempo, pero de manera rapidísima, sabemos como el antecedente, cómo llegó a la universidad esta disciplina, algo que nos puedan comentar ahí rápido. Sí, pues mira, realmente el que introdujo el karate aquí es el maestro Guillermo Hoffner, si no mal recuerdo, Pedro. Sí, es quien, pues, bueno, es el que desarrolla prácticamente el karate, sí. Pero bueno, ya antes habían llegado algunos profesores japoneses, sí, que habían, pues, traído el karate de Japón, ¿no? El maestro que trae aquí es el maestro Murata, Nobuyoshi Murata, sí, que es el que introduce el karate aquí en Japón. Hace poco veía, el karate nació aquí en un departamento de la Ciudad de México. ¿Por qué era un departamento? Porque el maestro Murata prácticamente era un enviado,
¿sí? De representante de una empresa japonesa que llega aquí a México en relaciones comerciales. Y bueno, en ese entorno lo conocen algunos personajes mexicanos, entre ellos el maestro Manuel Mondragón y Cal, que fue incluso secretario de Seguridad Pública, ¿sí? Lo conocen y le piden que los invite a, bueno, que les enseñe karate, ¿no? Y el maestro Murata acepta y ahí en su departamento les empieza a enseñar karate, ¿no? Y de ahí empiezan a hacer esta idea y luego él empieza a traer, además de él, empieza a traer otros maestros japoneses también. Él era del estilo Shito Ryu, pero después, además del estilo Shito Ryu, empiezan a llegar también otros maestros del estilo Shotokan. Entonces, de toda esta vertiente es como también el maestro Hopner, ¿sí? Introduce el karate en la UNAM, por ahí de la década de los 60, 70, si no mal recuerdo, ¿sí? Y es cuando empieza ya todo este desarrollo de lo que conocemos del karate hasta la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que pues también es una historia que habría que contar de manera más detallada, con más tiempo para poder entender bastantes elementos, porque sí, así llegó el karate, mira, a México y pues de esta forma es como se fue desarrollando también aquí en la universidad. Y la universidad se convirtió en un semillero, en un potencial muy, muy importante de karate a nivel nacional, a nivel país, la verdad, en su momento. ¿Sí? Fascinante esta historia que, como dice, pues Y también perdón que tendremos que interrumpa, profundizar. Neftali, Sí, pero es adelante, importante adelante. que la comunidad, perdón por interrumpir, Neftali, pero es importante recalcar esto que dice el sensei Carlos. La comunidad debe estar consciente que de la Universidad Nacional salió el sensei Roberto Hernández y fue subcampeón mundial. Salió de la UNAM. Tenemos al sensei Hofner, que yo creo que fue un parteaguas en la universidad y a nivel nacional, y que tristemente hay que valorar a nuestros senseis y no hay que darle la espalda porque actualmente, pues bueno, pues ya no está en esas condiciones como las que tenía antes y no hay que olvidarnos de nuestros senseis. Está el profesor Takashi Ota, que estuvo añísimos en la UNAM. Entonces, la UNAM siempre ha tenido una capacidad impresionante en todos los deportes y el karate no se diga. El karate es, como bien dijo el licenciado Carlos, un semillero ha sido la UNAM. Ha habido gente aquí que ha ido a torneos centroamericanos, panamericanos y a mundiales. Entonces, comunidad universitaria, acérquese a nosotros, acérquese a sus profesores y explotemos las instalaciones, apropiémonos del puma que llevamos dentro y entrenemos, saquemos la casta, las garras, el auriazul y a entrenar para que nuestra universidad de nuevo en el karate permanezca en lo más alto. Muchas gracias. ¿Y estos profesores aún, algunos siguen vivos, están por ahí? Sí, está el Sí. profesor Takashi Ota todavía dando clases en su dojo particular. Muchos años estuvo él en Prepa 6. Profesor Hofner todavía clases de manera Ok. particular. Para Entonces, aprovechar eso, está buenísimo Pero esa bueno, pista que después nos han dado. poder ver si se les puede ahí generar alguna invitación, no sé, en su Claro. momento. Creo que ya tuvimos por ahí alguna vez al maestro Ota en alguno de nuestros programas aquí en Deporte UNAM, pero pues bueno, no está de más porque pues ellos son la historia viva, ¿no? Viviente Claro. del Karate Do de la UNAM y creo que sería muy importante ahí el considerarles este Pues trabajo que les agradecemos mucho por toda la información, pues ya queda ahí, les los comprometo al aire para poder hacer más programas sobre karate, sobre kata, sobre kumite, por equipos, sobre la historia. Tenemos mucho material, si les parece bien, podemos irlo ahí poniéndonos de acuerdo. Y les agradecemos mucho, profesor Carlos Octavio Cruz, profesor Pedro Martínez, por estar acá esta noche. Muchas gracias. Gracias. Una invitación a la comunidad, como decía Pedro, a que se acerque. Estamos abiertos a recibir a toda la comunidad universitaria para que se integre al Karate Do universitario. Gracias, Neftalí. Perfecto, no, pues gracias a ustedes. Busquen ahí información en deporte.unam.mx, ahí está la parte de los deportes y ahí en karate encontrarán la disciplina. Rapidísimo los comentarios finales. Hansel Tepal dice, hecho en prepa 8. Vivi también nos manda sus saludos. Itzel dice, tan diverso y bonito que es el karate, gracias por darle difusión. Ana Sofi también, saludos, felicidades por el programa, por darle espacio a nuestro deporte, dice Hansel. Atlán, profesor Atlán dice, kata es la esencia del karate, mucho tiempo de preparación para un par de minutos en competencia, condición física, concentración y armonía.
La adrenalina pura, por eso no se siente el fragor de la batalla, dice Vivi, ¿no? De lo que le decía el profesor Pedro. Ya hasta el día siguiente es cuando uno anda dolorido. Saludos al profe Carlos, un gusto haber podido trabajar con él y su escuela, dice Grisel Jorge Santillán, saludos de la FES Aragón. Sara López, Sensei, Carlos, muchas gracias, el mejor, dice Dagoberto, saludos, profesor, excelente, muy profesional. Pues ahí están los comentarios de la comunidad universitaria, muchas gracias por estar con nosotros y gracias al staff, a la comunidad universitaria, al video, Naye, Aníbal, Ana Sofi, muchas gracias, no sé si Viri está por ahí también, gracias y que tengan excelente noche, gracias profesor Carlos, gracias profesor Pedro, Buenas noches, gracias a todos. hasta luego.